Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué bendición verlos este día domingo 21 del mes de febrero del año 2021. Después de una semana un tanto diferente, una semana con ciertos riesgos físicos debido al hielo, a la pequeña nevada, pero que se nos convirtió en hielo, la lluviecita que se nos convirtió en hielo. Es una bendición vernos aquí juntos en esta tarde con el ánimo y el deseo de adorar a Dios como congregación y el ánimo y deseo de estimularnos juntos al amor y a las buenas obras. Los voy a animar a que abran sus Biblias ahí en Marcos, el Evangelio de Marcos, que comenzamos a estudiar el día jueves pasado. Marcos capítulo 10. Quiero que leamos todos juntos el versículo 45 y nos recordemos una vez más nuestra tarea, una de nuestras grandes tareas que el Señor nos ha modelado, una de las grandes tareas que, al igual que el Señor, usted y yo debemos hacerlo con mucho gozo y con mucho entusiasmo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Voy a leerlo una vez solo yo y en la segunda oportunidad lo leemos todos juntos. Dice así nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y solo de entrada, pues decirles, Hijo del Hombre es uno de los títulos favoritos de Jesús que Él utiliza para sí mismo, haciendo resaltar su deidad. Eso es lo que nos señala este título, el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre, el Rey eterno, el Dios eterno que se hizo hombre en la persona de Jesús, no tuvo en poco ser Dios para hacerse como uno de nosotros y venir a servirnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no querer imitar un poquito este acto de servicio del Señor? Pues que pensemos en eso, en venir y ver cómo servirle a Él de diferentes maneras, todas las múltiples maneras que el Señor nos da. Leamos juntos Marcos 10, 45 y luego oramos. Marcos 10, 45, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué más podemos hacer esta tarde, Señor, sino postrarnos delante de ti? Qué grandeza la tuya, que sin importar el que tú eras Dios encarnado en la persona de Jesús, el Señor, el adorado, el amado en el cielo, el sustentador de todas las cosas, el que da vida a todo ser viviente, viniste, Señor, a servirnos a nosotros. Y toda tu vida fue una vida de servicio al ser humano, de servicio a aquellos que tú creaste, de servicio a aquellos que te matamos por causa de nuestros pecados, de servicio, de morir en la cruz, el mayor acto de servicio a favor de pecadores. Señor, perdónenos porque poco valoramos el ser servidores. Nuestra mentalidad de ser humanos es mirar a los que sirven como menos, como pocos. Pero aquí venimos esta tarde rogándole su perdón y pidiéndole una oportunidad más para poder honrarlo a usted, quien vino a servir y a entregar su vida en rescate por nosotros, para que también nos dé
ese mismo deseo y esa misma actitud de ver de qué manera podemos servir a nuestros hermanos aquí en la iglesia, de qué manera podemos servir al prójimo cuando andemos allá en la calle, listos para ver algo en lo que pudiéramos ser de servicio a ellos. Y también de qué manera podemos mantenernos sirviendo en el hogar como hombres, como mujeres, como jóvenes, como niños, sin protestar, sin tener un rostro enojado, sino con gozo, queriendo imitarlo a usted. Entregamos este momento en sus manos, rogándole, Señor, tener un corazón limpio delante de usted, para que las alabanzas que van a brotar de nuestros labios salgan de un corazón agradable a usted, y para que también a través de esta palabra que vamos a cantar, que vamos a orar, que vamos a escuchar predicada, esta palabra que va a ser leída, sea una palabra que la pongamos en práctica. Y la manera de ponerla en práctica más visible es con nuestro prójimo, y el prójimo que tenemos esta tarde es la persona que tenemos a nuestro lado. Señor, ayúdenos a estimular nuestros corazones mutuamente al amor hacia usted, al amor de los unos para con nosotros y a las buenas obras, porque usted nos pide vencer el mal con el bien. A usted la gloria, a usted el honor. Te alabamos en el nombre precioso de aquel que entregó su vida por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Adoremos al Señor en esta tarde, amados hermanos, con gozo, con un gran júbilo. Bendiciones, hermanos, a cada uno de ustedes en esta tarde. Vamos a dar inicio al tiempo de las alabanzas y le pedimos que se unan a nosotros, y como dijo el hermano pastor, haciéndolo con mucho amor y agradecimiento a nuestro Señor. Hasta lo sumo se humilló, sufrió
Amén. Tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Y
Gracias, Señor. ¿A quién más sino a Él, al Cordero de Dios, podemos exaltar? Al que está sentado en el trono y al Cordero, dice la palabra del Señor. Los animo, los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 66. Vamos a leer esta preciosa porción de la Escritura, que sea de mucha edificación para la vida de cada uno de nosotros, de mucha reflexión. Si hay palabra de exhortación también, que así sea, pero que sea alimento para nuestra alma. Eso es lo que anhelamos con la lectura del Salmo 65. Nuestra hermana Marta Eugenia 66, perdón. Nuestra hermana Marta Eugenia nos va a dirigir con esa lectura. Dios les bendiga, hermanos. Es precioso verlos desde aquí, el pueblo de Dios que viene para alabar al Señor. Y como un recordatorio, hay un único propósito que el Señor nos ha creado, es para gloria y alabanza de su nombre. Así es que todos los días de nuestra vida tiene que ser una constante alabanza al Señor. Y el Salmo 66 precisamente es un salmo precioso que habla, es un himno de alabanza al Señor. Es un himno de alabanza al Señor por lo poderoso que Él es, por lo que Él ha hecho. Pero también es un himno de alabanza al Señor que nos recuerda que lo debemos de alabar en medio de las aflicciones que Él manda o que Él permite. Pero también tenemos que alabar al Señor porque Él escucha nuestras oraciones, mira nuestras angustias y Él nos consuela. Y termina el salmo con una doxología. Es un salmo precioso, amados hermanos, y solo como un comercial, yo les animo todos los días de su vida, cuando tienen su tiempo con el Señor, lean un salmo que es manantial de agua a nuestra alma. Los salmos son preciosos, animan, exhortan, consuelan nuestra alma. Así es que lo vamos a leer antifonalmente. Comienza su servidora, versículo 1, y así hasta terminar. Salmo 66, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterá a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré, en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que Él ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y
repitamos el versículo 20, que es precioso, hermanos. Repitámoslo. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Te alabamos, Señor. Dios me lo bendiga. Así como estamos, oremos. Señor, igual que el salmista, nosotros también podemos exclamar de lo profundo de nuestro corazón: cuán asombrosas son tus obras. Esta semana hemos sido testigos de que no importa cuán poderosa sea una nación, en contra de ti no puede hacer nada. Un ejemplo pequeño, como ese estado de Texas grandísimo fue detenido por una tormenta, que para ti, dice la Escritura, son carros donde tú te mueves, dando a conocer tu grandeza, Señor. Pero cómo se nos olvida a nosotros, los seres humanos, lo pequeño que somos. Gracias, Padre, porque has tenido cuidado de muchos hermanos y amigos nuestros en ese lugar, en Texas. Y qué tristeza, Señor, que han habido familias que han perdido a sus seres queridos en medio de este frío tan difícil, Señor, de asimilar para nuestros cuerpos como seres humanos. Tenga misericordia de estas familias que sufren en este momento ante esta situación tan inesperada que los tomó de sorpresa, Señor. Pero estas cosas acontecen para que nosotros, los seres humanos, levantemos nuestros ojos hacia arriba y exclamemos: cuán asombrosas son tus obras. Y llegar a la conclusión de que por la grandeza tuya, la grandeza de tu poder, todas las naciones un día se van a someter delante de ti. Padre, aquí estamos nosotros, quienes, movidos por tu favor y misericordia, hemos inclinado nuestro rostro delante de ti, nos hemos humillado delante de ti y nos has hecho clamar por perdón, por misericordia, por tu favor, por tu salvación. Y ahora, con gozo doblamos nuestras rodillas, con gozo nos doblamos, nos humillamos delante de ti, reconociendo que lo mejor para nosotros es tenerte a ti como nuestro Rey soberano. Bendito seas, Padre amado, por estas porciones de las Escrituras que alimentan nuestro corazón. Oh Señor, ayúdanos como iglesia a proclamar el glorioso evangelio de Cristo Jesús, para que muchos pueblos, como dice aquí, bendigan a nuestro Dios y hagan oír la voz de tu alabanza. Señor, tú eres quien has preservado la vida a nuestra alma y nos has dado nueva vida a través de Cristo Jesús. Y tenemos la plena certeza de que porque esta salvación te pertenece a ti, nuestros pies no resbalarán para perdición. Oh Señor, gracias porque escuchas nuestro clamor, escuchas nuestra oración no por nosotros, atiendes la voz de nuestra súplica no por nosotros, sino porque Cristo, quien está sentado en autoridad juntamente contigo, es quien intercede a favor de nosotros, los redimidos, continuamente. Esta tarde, Señor, rogamos bendición para todas estas personas viviendo y esperando todavía el auxilio y la ayuda física ahí en Texas,
Pero oramos, Señor, para que tu iglesia también aproveche estas oportunidades para hablar del Dios Todopoderoso, del Dios grande y majestuoso, del Dios Santo que demanda de nosotros el arrepentimiento, que demanda de nosotros el volver nuestros ojos hacia Él, que demanda de nosotros el que nos veamos como seres dependientes de Él. Oh Señor, oramos para que muchas personas sean movidas al camino que lleva a la vida eterna, a Jesucristo en estos momentos. Oramos por hermanos nuestros que alrededor del mundo, en partes dificultosas, están siendo matados y torturados por causa de su fe en Jesús. Señor, oramos por este genocidio que se lleva a cabo en este momento ahí en Etiopía, en ese lugar, lugares recónditos, Señor, seres humanos masacrando seres humanos. Padre, oramos por tu favor y misericordia para que detengas todos estos actos malévolos de Satanás, tomando nuestros corazones y haciendo que nuestras peores pasiones salgan de dentro de nosotros. Lleva salvación, Señor, a cada uno de estos lugares. Lleva refrigerio a nuestros hermanos perseguidos. Y a nosotros, danos un atrevimiento y un valor sobrenatural para no parar de proclamar el Evangelio de Jesús. Todavía tenemos libertad en este país para hacerlo, Señor, pues ayúdenos para que un día en el futuro no nos arrepintamos de no haberlo hecho cuando venga esas leyes que quieran impedir la proclamación del pecado y la proclamación de la salvación solamente en Cristo Jesús. Señor, bendiga a nuestros niños, a nuestras niñas, que van a pasar a recibir sus clases de Biblia, que bendiga a nuestras maestras, les dé gracia, les dé simpleza de palabras, sencillez de palabras para que puedan comunicar el Evangelio y su palabra de manera acorde a la edad de nuestros niños. Oramos, Padre, también para que a nosotros los adultos nos prepare nuestro corazón para que atendamos a esta preciosa porción de la Escritura en la cual vamos a reflexionar en esta tarde. Oramos, Señor, por su favor y misericordia para nuestros hermanos de la Iglesia norteamericana, para que continúe derramando sobre ellos su favor. Nosotros se lo rogamos porque ellos nos dan el usar sus instalaciones con toda libertad y nos lo dan con mucho amor. Ayúdenos, Señor, a llevarlos en nuestras oraciones, a orar por sus familias, a orar por su ministerio, a orar por sus pastores, a orar para que no dejen de proclamar el Evangelio del Señor y a orar para que a nosotros nos dé un corazón responsable para poder cuidar estas instalaciones, honrándolo a usted y bendiciéndolos a ellos también. Señor, aquí estamos pues, rogando por salud para aquellos que se encuentran enfermitos de nuestra congregación. Ahí están Noel y Nubia, que no pudieron venir el día de hoy por esta causa de no estar bien completamente en su salud. Ponga su mano de sanidad sobre ellas y use esta situación para su crecimiento espiritual. Igual por la salud de nuestro hermano Julio Gómez, que pues afectado ahí en sus riñoncitos, le rogamos que también usted ponga su mano en sanidad sobre él y lo levante, así como nuestros demás hermanos, nuestros hermanos Misael y María Cardona, que por causa de su situación de edad no pueden estar con nosotros, pero que los bendiga. La alergia de nuestra hermana María, que tanto que la molesta, Señor, le pedimos que tenga misericordia de ella y la sane, Señor, la sane. Y que mientras eso suceda, que su fe no decaiga, sino que su fe se fortalezca. Padre, así oramos por cada uno de nuestros matrimonios, cada una de nuestras familias, cada uno de los trabajos aquí representados, que usted los bendiga y los prospere para su gloria y para que con estos recursos el reino suyo continúe siendo extendido mientras Cristo tarde su venida.
Todo esto se lo rogamos con alabanza y gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir entonces a nuestras maestras de escuela dominical que pasen por favor a nuestros niños, que pasen juntamente con las maestras. Y a ustedes, hermanos, que se quedan aquí con este servidor, los animo a que abran sus Biblias nuevamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, que nuevamente abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Nos quedamos ahí en el capítulo 5, hace algunas semanas, algún par de meses hacia atrás. Nuevamente retomemos ese estudio, el estudio de Pablo escribiéndole a los romanos y Dios escribiéndonos a nosotros. Romanos capítulo 5. Siempre asegúrese de que la persona que tenga la par tiene Biblia, si no se la comparte, o siempre asegúrese de que de manera cordial usted pueda, si no encuentra el pasaje de la persona, usted le ayude a encontrar ese pasaje. Muy bien, entonces yo le pido que me preste mucha atención a estas palabras de la Escritura que voy a mencionar a continuación. Y tome su asiento. Si no tiene ahí cinturón que ponerse, pues imagínese que se está poniendo este cinturón ante estas expresiones. Maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, dijo Dios a Adán después de que él pecó. Maldita será la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, dijo Dios a Caín después que había matado a Abel. Maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, dijo Dios a Israel. Maldito el varón que confía en el hombre, dijo Dios a través del profeta Jeremías al rebelde pueblo de Judá. Yo no sé ustedes, pero a mí estas declaraciones de la Biblia me dan escalofrío, sobre todo porque esas palabras no vienen de un hombre como ustedes o como yo, sino que proceden de la misma boca de nuestro Dios. A mí esos términos hacen que toda la sangre se me suba hasta la cabeza y que se me ponga la piel de gallina si le presto atención. Oír algo así es amenazador y es aterrador. En cambio, ¿qué diferencia sentimos al escuchar Génesis 1:28 que exclama: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos? O cuando Génesis 9:1 después del diluvio afirma: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos. O cuando oímos Números capítulo 6 versículo 24 que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. O cuando leemos en Jeremías que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esta expresión para mí es melodía al alma, es refrigerio al corazón, es lluvia en sequedales. Y esto es lo que yo anhelo para mi vida. Así como lo que Jacob dijo a su hijo José antes de morir, allá en Génesis 49:25, que le dijo: escuche, te bendigo
por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. El pasaje que estudiaremos esta tarde nos señala la condición espiritual en la vida del ser humano y nos dice que esa condición en la vida del ser humano no tiene puntos intermedios. O vivimos bajo una o vivimos bajo la otra. Vivimos bajo una de dos situaciones. O bajo la maldición de Dios o bajo la bendición de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Bajo cuál de estas dos quieres vivir tú? Yo quiero vivir bajo la bendición del Señor. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21, nos da este mensaje, un mensaje muy desafiante. Dice ahí, vamos a leerlo de manera alterna, solamente son 10 versículos, vamos a leerlo de manera alterna. Romanos 5, versículos del 12 hasta el final, versículo 21. Comienza este servidor diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. No se canse de leer, hermanos, estamos leyendo alternadamente. Voy con el versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, para que resplandeciese, pues a eso se refiere, para que se notase más el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Permítame tomar un trago de agua bien grande, hermanos, porque esta palabra es cosa seria. Antes de darles a conocer el mensaje que ya se los dije, déjenme decirles que este es uno de esos pasajes especiales donde los estudiosos de la palabra del Señor dicen: este es un pasaje bien difícil. Este es un pasaje donde han habido personas que han escrito un mensaje de 1 hora de cada uno de estos 10 versículos y más.
Estamos hablando de un pasaje demasiado rico, rico en su contenido. Pero este servidor, pues, como las neuronas son así, pues espero que aunque el mensaje sea corto, espero que el mensaje sea un mensaje que nos anime a nosotros como me ha animado a mí. Un mensaje que nos prepara, hermanos, para lo que viene allá en el capítulo 6. Que esta es la gran realidad que muchos de nuestros hermanos en la fe no entienden. ¿Sabe por qué es que somos salvos por Cristo Jesús 100%? Porque ustedes y yo fuimos unidos con Cristo Jesús para siempre. Entonces es imposible que el hombre o la mujer que han sido unidos con Cristo puedan quitar esa unión que el Espíritu hizo. Imposible perder la salvación, amados hermanos. Bueno, el mensaje en esta tarde es sencillo: maldito o bendecido. Ese es el mensaje en esta tarde. Maldito o bendecido. Y aquellos que nos miran, si hay algún amigo aquí o si hay algún amigo que nos va a estar viendo o nos observe en este momento a través de estos medios de comunicación, la pregunta es: ¿de cuál de estos dos quiere ser, pues? ¿Maldito o bendecido? ¿De cuál de los dos? ¿Y ustedes qué me dicen? ¿De cuál de los dos quiere ser? Bendecido. No les creo, fíjate, así como me lo dicen, no les creo. ¿De cuál de los dos quiere ser? Bendecido. Así es, pero así, ¿verdad? Bendecido. La conclusión general de los estudiosos de la palabra del Señor es que estas dos primeras palabras que aparecen en el versículo 12, observe cuáles son. ¿Cuáles son esas dos primeras palabras que aparecen en el versículo 12? ¿Cuáles son? Dígame. Por tanto, estas dos palabras representan una recapitulación o representan un resumen no solo de lo dicho por el apóstol Pablo en todo el capítulo 5, sino que también de todo lo que el apóstol ha venido enseñando hasta la fecha, desde el inicio del capítulo 1. Y una vez más nos damos cuenta de que las buenas noticias comienzan con malas noticias. Y esta terrible noticia es que toda la raza humana debe enfrentar la muerte debido al pecado. La muerte, aquí mencionada, sí, incluye la muerte física, pero también involucra la muerte espiritual, y si esa persona no se arrepiente, lo va a llevar a la muerte eterna. Pero en medio de esta oscura y tenebrosa condición espiritual es donde aparece el chispazo relumbrante de esperanza, de vida y justificación por medio de Jesucristo. Al inicio de este capítulo 5, la Biblia nos enseña ese colosal cambio cósmico, como lo llaman muchos estudiosos, que se lleva a cabo en la historia de la raza humana. ¿Y qué es eso? La justificación del pecador delante de Dios por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que una vez éramos enemigos de Dios, ahora por la gracia y por la fe en Jesús, hemos sido transformados en sus amigos. Eso es lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 5. Léalo, por favor. ¿Qué es lo que dice? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dijo Pablo allá al inicio de Romanos en el capítulo 1, este es el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Veamos pues, veamos cuáles son estas dos situaciones con sus consecuencias en la cual una persona puede vivir. Comencemos con la fea. Maldito, maldito, esa palabra hasta a mí me da cosa decirla, de verdad, porque qué tremendo, maldito. Y ahorita, si me permiten, con el permiso de ustedes, me voy a quitar este atuendo porque casi me estoy quemando. Así que alguien me recuerda de llevármelo porque si no el pastor Mike McKinney le va a gustar y se lo va a llevar él, aunque no le quede, ¿verdad? Pero
me recuerdan, maldito. Como dice el versículo 12 en adelante, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, y literalmente sería el primer Adán, es tipo de aquel que habría de venir la primera vez y de aquel que ha de venir la segunda vez, que es nuestro Cristo Jesús, el Redentor. Amados, de forma similar en como una persona adquiere la ciudadanía estadounidense al nacer aquí en USA, a lo que mi papá le encantaba esta palabra, repetírmela a mí a cada rato, porque él trabajó en migración allá en mi país de origen, El Salvador. Ius soli, así se le llama, el derecho de nacimiento por nacer en ese lugar. Pues así también todo ser humano que viene a este mundo, cuando viene a este mundo, adquiere automáticamente el título de pecador. Eso es lo que la Biblia nos dice. Pecador. ¿Y por qué razón es esto? Bueno, la Biblia nos lo explica diciendo que al principio creó Dios a Adán y Eva, a quienes colocó en un ambiente perfecto allá en el Edén, con quienes disfrutó una relación perfecta por algún tiempo. En ese periodo Adán y Eva vivieron bajo la autoridad de Dios y bajo sus bendiciones. Lamentablemente rechazaron a Adán y Eva, rechazaron la autoridad de Dios, desobedecieron su mandato y se dio inicio a una nueva era. A partir de ese momento, todo ser humano que viene a esta tierra viene con el sello de pecador, y como resultado automático y fatal, cada ser humano que nace debe enfrentar la muerte. El pecado de Adán, como cabeza representante de la raza humana, provocó que cada ser humano, cada descendiente de él, sea pecador, condenado a muerte. Y para aquellos que preguntan, bueno, ¿y por qué razón tengo yo que pagar por los pecados de otro? Pues la respuesta bíblica es que Dios dice que cuando Adán pecó, todos pecamos. Así de sencillo, eso es lo que dice la Biblia. Pero además, ustedes y yo experimentamos esto y lo sabemos. Además, individualmente, cada uno de nosotros somos culpables, porque al igual que Adán, cada uno pecamos, rechazando la autoridad de Dios, rebelándonos en contra de sus mandamientos. Si en lugar de Adán y Eva hubiera dicho Freddy y Marta Eugenia, igual sucede, hermanos, igual hubiera sucedido. Así que eso es lo primero. Algún otro pudiera preguntar, ¿pero acaso no enseñan ustedes los cristianos que la ley es la que señala el pecado del hombre? Y entonces, ¿cómo es posible que la gente supiera que pecaba antes de que la ley viniera? Porque no había ley que mostrara el pecado. Y la respuesta bíblica está en el versículo 13 de Romanos 5. Lo hemos leído y dice ahí, antes de promulgarse la ley, en cuanto al pecado, ¿qué dice? Ya existía el pecado en el mundo. Y dice el mismo Pablo, que ha enseñado esto anteriormente, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Si no hubieran semáforos, pues mire, ¿quién diría? Se pasó el semáforo en rojo. ¿Cuál semáforo? Si no hay semáforo, ¿verdad? No peca, pero hay semáforos. Pero ¿y entonces cómo hacía cuando no había ley? Sin embargo, dice el apóstol Pablo, siendo instruido por el Espíritu de Dios, dice, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron,
quebrantando un mandamiento como lo hizo Adán. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo, desde Adán hasta Moisés, la gente murió por el pecado. Y de forma similar sucede el día de hoy también. Las malas noticias, los accidentes, las tragedias, las enfermedades y la muerte le suceden igual a personas trabajadoras como a personas haraganas. Igual le sucede a gente productiva como a gente malvada. Igual le sucede a gente estudiada o gente instruida y a gente poco estudiada o poco instruida. Igual le sucede a los bebés, igual le sucede a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque todos pecaron. Todos pecaron. En Adán todos somos culpables. Así que, hermanos de evangelismo, cuando se nos presenten personas a la hora de compartir el evangelio y se nos presenten personas que según ellos son tan buenos y tan buenas que no han hecho ningún mal, dígale, bueno, supongamos que así fuera. Supongamos que así fuera, que ese, como decía ya Tres Patines a saber quién, ese es un supongando equivocado. Supongamos que así es, supongamos que de verdad usted es un santito y una santita. ¿Sabe qué? En Adán usted es pecador. Y en Adán usted lo que merece es la muerte. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. El agravante para ustedes y para nosotros hoy es que si ya tenemos la escritura, la palabra del Señor, y aquí Él nos dice lo que le agrada y lo que le desagrada. Bueno, esta es la penosa realidad, dice la Biblia, de todo ser humano. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 21. Salmo 119, versículo 21. Esta es la terrible realidad de todo ser humano. Salmo 119, versículo 21 dice, reprendiste a los soberbios, pero luego dice, los malditos que se desvían de tus mandamientos. El Señor no se tienta su santa lengua para que salga esa palabra malditos para todos aquellos que se desvían de sus mandamientos. Y agrega el Salmo 37, 22 en su segunda parte las siguientes palabras. Y los malditos de él, dice. Así que este es el Dios que describe la Escritura. No solamente es el Dios que tiene como parte de su carácter ser amor, sino que también tiene como parte de su carácter ser santo y ser justo. Dice el Salmo 37, 22, y los malditos de él, o sea, los malditos de Dios, serán destruidos. Hermanos, estas son las malas noticias con las cuales inicia el evangelio. Noticias feas, noticias estremecedoras. Ahora, observemos en este pasaje de Romanos 5, observemos el cuadro completo, el cuadro de muerte completo de todos aquellos que nos encontrábamos en un tiempo, y muchos todavía se encuentran bajo la maldición del Señor. Y esto es lo que nos muestra Pablo. Vaya subrayando estas expresiones que yo le voy a mencionar. Versículo 12, subraya esta expresión. El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Versículo 14. La muerte reinó, subraye eso. La muerte reinó, es el reinado de la muerte en el cual vive toda aquella persona descendiente de Adán y de Eva. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Y subraye también esta otra expresión, la transgresión de Adán. Versículo 15, subraye, por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, toda la raza humana. Versículo 16, aquel uno que pecó, ¿quién es ese? Adán. Y subraye también, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Versículo 17, subraye,
por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Versículo 18, por la transgresión de uno, la condenación vino, la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y versículo 21 cierra esto diciendo, el pecado reinó para muerte. ¡Qué condición más miserable, hermanos! ¡Qué condición más miserable de un ser humano que vive bajo la sombría de Adán y de Eva! ¡Qué condición más miserable! Son malditos. Así estuvimos un tiempo ustedes y yo. Solo se me viene a la mente ese episodio en el ministerio de Jesús, cuando llegó a la región de los Gadarenos. La condición de aquel hombre nos ilustra la condición de todo ser humano bajo la maldición del pecado. Vaya y busque ahí Marcos capítulo 5, como mirábamos en nuestro estudio de esa parte historia, de esa parte específica del Evangelio de San Marcos, que hemos estado viendo la historia de Jesús en el estilo de Marcos. Pues el estilo de Marcos es un estilo vívido. Él describe algunas situaciones para que nosotros nos metamos ahí, y gloria a Dios por eso, porque ahora nos ayuda este episodio para ilustrar a través de este hombre, de esta situación, la condición de todo ser humano bajo la maldición de Dios. Versículo 2 de Marcos capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Dice, tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno. Presta atención, imagínenselo, métase en la escena. Un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Versículo 5. Noche y día, o sea, constantemente andaba por los sepulcros, por las colinas. ¿Cómo andaba? ¿Qué andaba haciendo? Gritando y golpeándose con piedras. Y ustedes y yo podemos decir a alguien que le estemos compartiendo el Evangelio: ay, amigo, ya sea adulto o joven, amigo, aunque te parezca increíble, así es tu condición sin Cristo en tu corazón. Estás bajo el reino y el dominio de Satanás y del pecado. Vives y te desenvuelves en medio de los muertos. No hay nadie que pueda controlar tus impulsos internos, aunque te quieran sujetar con diversos tipos de razonamientos o encerrarte en tu casa. Siempre lograrás escabullirte. Sin darte cuenta, te haces daño a ti mismo y a aquellos que más amas, y a los demás. A las demás personas lo que tendrán de ti es miedo, o se burlarán de tus actuaciones. Amigo, amiga, sin Cristo en tu corazón estás atrapado o atrapada. Esto es lo que dice la Escritura, que es la condición de toda persona sin Cristo. Pero amigo y amiga, mientras tengas vida, el Señor te da la oportunidad de solucionar tu condición. Como dijimos al principio, es en medio de estas oscuras y tenebrosas condiciones espiritual que aparece el chispazo relumbrante de la esperanza de vida y justificación en Cristo Jesús. Y esto es lo que nos lleva a la otra situación de maldito a bendecido. Así que ese es el segundo punto. El primer punto es maldito, esa condición espantosa. El segundo punto es bendecido o bendecida. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero lo vuelvo a decir. Solo al tener de fondo una tela negra es que se puede apreciar mucho mejor
una joya. Y por eso es aquellos que venden joyas, aquellas personas que andan llevando joyas ambulantes para venderlas, lo primero que hacen es sacar un paño negro y colocan las joyas y ¡wow! ¡Qué lindo! ¿Cómo se mira eso? Y es así también lo que la Biblia hace. Solamente con la descripción oscura de la condición espiritual del hombre y la mujer es que puede apreciarse la oferta de salvación que Dios nos da. Solamente así. No es lo mismo, queridos hermanos, ofrecer agua a ciudadanos de países como este en el cual ustedes y yo vivimos, que ofrecérsela a personas que viven allá en Etiopía o en Namibia, que esto es África. Aquí agua. Si el presidente Joe Biden, eso hubiera sido una de sus promesas, y ¿saben qué? Todos los rincones de aquí de los Estados Unidos van a tener agua potable. Pues nadie le hace caso, porque hasta el último rincón pues todos tienen agua potable. Pero si usted va a aquellos lugares, pues eso es lo que los candidatos a presidentes prometen, y yo les voy a prometer que mire, cuando yo sea presidente van a tener agua hasta el último rincón del país. Bueno, pero ¿saben qué? Esto fue lo que experimentaron los ciudadanos de Texas esta semana. Esto fue lo que experimentaron, porque lo que dieron por sentado fue lo que ustedes y yo damos por sentado muchas veces. Solo vamos al grifo, abrimos el chorro y sacamos el agua, pero ahora ellos hicieron lo mismo y sucedió lo mismo que en nuestros países de origen, solo sale sonido, nada de agua. Bueno, el hecho de que muy pronto va a ser restablecido ese precioso servicio, eso es una super noticia para el estado de Texas. Pues hermanos, de forma similar, solamente cuando el pecador y la pecadora se dan cuenta de su fatal condición espiritual es que suplican a Dios por salir de esa condición. Solamente cuando Dios abre nuestros ojos espirituales es que comenzamos a percibir el mal olor del pecado que nos contamina. Solamente cuando el cielo nos hace entender que somos enemigos de Dios y que estamos bajo su maldición es que gemimos por el perdón de pecados y la salvación. Por causa de Adán, de su pecado, de su transgresión, de no querer la autoridad de Dios, es que la humanidad está bajo maldición. Pero glorias sean dadas a Dios por proveernos el segundo Adán. ¿Cómo se llama el segundo Adán? Así es. Y estos 10 versículos de Romanos 5, del 12 al 21, nos dan a conocer la diferencia abismal que existe entre el primero y el segundo Adán. Este pasaje no solamente marca la diferencia entre ambos, sino también las consecuencias que una persona tiene al vivir en una de esas dos situaciones. Bueno, ya vimos el desastre y la miseria de mantenernos viviendo bajo la condición del primer Adán. Y yo espero que nuestros jóvenes que están aquí, yo espero que tú, adulto que estás aquí, esto te haga valorar la salvación que Dios te ha dado. O si no la tienes, que te haga ver la condición tan desastrosa en tu alma, en tu espíritu en la cual te encuentras. Bueno, deleitémonos entonces con esta bendición que el Señor nos da, el triunfo, la ganancia, la fortuna de estar bajo la condición del segundo Adán, bajo la sombra del segundo Adán, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero antes de hacerlo, déjeme decir algo cortito para aquellos que son críticos del cristianismo, cuando dicen, pero Dios no fue perfecto, ¿y por qué Dios hizo, si ya sabía que el hombre iba a pecar, por qué hizo y por qué creó al hombre entonces de esa manera? Si después de pecar lo iba a condenar a muerte. Pues amigos críticos del cristianismo, ¿por qué no miras la otra parte? Que Dios no solamente destinó que así sucediera para
mostrar la gloria de Él al enviar a su propio Hijo, hacerse hombre y venir a sufrir y pagar por tus pecados para dar a conocer el gran amor que Dios tiene para con aquellos que Él creó a su imagen y semejanza. Dios, a través de nuestro Salvador, llevó a cabo, como dicen algunos, y ya lo mencioné anteriormente, el más colosal cambio cósmico. Primera de Pedro 3:18, ¿qué es lo que nos dice? Todavía me acuerdo de ese mensaje del hermano Erwin Soruco. ¿Qué es lo que nos dice Primera Pedro 3:18 en su segunda parte? El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Segunda de Corintios 5:21. Miren lo que dice. Es la palabra del Señor. Esta es la declaración de la palabra del Señor. Segunda de Corintios 5:21. ¿Qué es lo que dice? Al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? El segundo Adán, Cristo Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios, nos dice, pues, hermano. No le dé un aplauso al Señor, hombre, por eso. Mis hermanos, este pasaje de Romanos afirma que no hay comparación entre la obra de Dios y sus resultados llevados a cabo por medio de Jesucristo. No hay comparación con la obra de rebeldía de Adán y sus consecuencias. Hay una gran diferencia como entre la noche y el día. Hay una gran diferencia como entre lo negro y lo blanco. Subraya estas expresiones. Versículo 15. Romanos capítulo 5. Subraya estas expresiones. Romanos 5, versículo 15 nos dicen que la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Dice, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron mucho más para los muchos. Versículo 16 dice, el don de Dios vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17 dice, por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, ya no más esclavos del pecado. Y no solamente eso, sino que dice, reyes y sacerdotes reinarán en vida. Hoy, hermanos, el día de hoy, esta es palabra de Dios para usted y para mí. Versículo 18 dice, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? ¿Quién es ese uno? No, hombre, iglesia, despertémonos. ¿Quién es ese uno? Jesucristo vino a todos los hombres, dice, la justificación de vida. Versículo 19, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Y finalmente dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ay, amados hermanos, usando nuevamente ese episodio de Jesús con aquel endemoniado, ahora en la condición de ser una nueva criatura, un nuevo hombre, por su encuentro con Cristo Jesús, nos ilustra la situación, la condición de toda persona que por la gracia de Dios y por su fe en Jesús disfruta ahora del perdón de sus pecados, de la libertad de sus prisiones y de una nueva vida. Marcos 5, versículo 15, mírenlo, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 15. Dice, cuando la gente llegó a donde estaba Jesús, esta es la parte final de esa historia del endemoniado gadareno. Cuando la gente llegó a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído, el que había estado poseído por la legión de demonios, pasado, sentado, vestido y en su sano juicio, alabaron a Dios. Así dice. ¿Qué hicieron? Qué tremendo, ¿verdad? De esto vamos a hablar el jueves en nuestro estudio bíblico.
Hermanos, lo que aquí quiero subrayar es: ese pobre hombre ya no estaba bajo la maldición de Dios. Ahora se encontraba bajo su bendición. Y hermanos, cuando compartamos el evangelio, esto es lo que le tenemos que decir a nuestros amigos. Esto es lo que le tenemos que presentar. Este pasaje es un pasaje evangelístico precioso para que ustedes y yo lo utilicemos a la hora de dar a conocer las buenas nuevas de salvación y decirles: amigo, ya seas adulto o joven, esto es lo que solamente Cristo Jesús puede hacer en ti. Estas son las buenísimas noticias del evangelio de Jesús. Jesús es el que te sacará del reino de las tinieblas y te trasladará a su reino de luz. Tu vivienda será cambiada por Jesús, de vivir entre los muertos para que vengas a que vivas en descanso, en lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23. Te pastoreará junto a aguas de reposo. Amigo, amiga, tus malos impulsos entonces podrán ser controlados por el poder del Espíritu Santo que envió Cristo Jesús desde el cielo, porque entonces entenderás que los consejos de Dios son manantiales de vida para apartar de los lazos de la muerte. Querido amigo y amiga, en vez de dañarte a ti mismo y a los que amas, serás de provecho y serás deseado cada vez que llegues a un lugar. Amigo, amiga, el Señor, dice en la Escritura, te sentará en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Te vestirá con vestiduras de salvación y te dará un nuevo entendimiento. Amigo, amiga, serás libre. Porque, según la Escritura, ahora estás bajo la bendición de Dios. ¿Qué debes hacer? Porque esta es la pregunta. ¿Qué debes hacer, querido amigo? Pues lo mismo que hizo Abraham. Eso es lo que nos dice Romanos. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Dios. Entonces es lo que le tenemos que decir a ellos. Cree, amigo, cree a lo dicho por Dios en su palabra. Créelo. Cree que sin Cristo estás muerto en tus delitos y pecados. Cree que por naturaleza, dice la Biblia, eres enemigo o enemiga de Dios. Cree que la salvación es únicamente por gracia y por fe en Cristo Jesús y no en tus obras. Cree que Dios declara justo y libre de condenación a todo aquel y a toda aquella que deposita toda su confianza en Cristo Jesús. Hermano, este es el mensaje de la Escritura. ¿Cuál es el mensaje en esta tarde? Eso es todo. No hay una tercera condición, no hay. O maldito o bendecido. Punto. Y para nosotros, si eso es para compartir el evangelio a nuestros amigos, y para nosotros, pues nosotros, al igual que Isaías, deberíamos decir esto brincando de júbilo en gran manera. Me gozaré en Jehová y mi alma se alegrará en mi Dios. Así esa debe de ser nuestra respuesta. O juntamente con el coro celestial que aparece ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, que dice: Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y a la par de Moisés, como mirábamos el domingo pasado, también gritar, brincando y diciendo: a Jehová nuestro Dios serviremos y a Él solo temeremos. Hermanos, este es el mensaje. Al entender esto, esto es lo que debe producir en nosotros. Como un hermano lo puso de esta forma, y uno dice: wow, gracias al Señor por estos hermanos. Él dice: el evangelio nos dice: eres pecador más de lo que te puedas imaginar. Esa es la mala noticia que nos da el evangelio.
Eres pecador, eres pecadora más de lo que te puedas imaginar. Pero la buena noticia del Evangelio es esta: eres aceptado en Cristo más de lo que te puedas imaginar. Eres aceptado y aceptada en Cristo más de lo que te puedas imaginar. Este es el Evangelio, amados hermanos. Este es el Evangelio. El Evangelio que nos libra de convertirnos en gente liberal, de andar haciendo desórdenes porque ya somos salvados por el Señor. No. Este es el Evangelio que nos previene de hacernos legalistas. No, tampoco, cuidado, no camine así, no corre. Este es el Evangelio. El Evangelio que nos da a conocer: eres pecador más de lo que puedas imaginarte, pero también nos dice: eres aceptado por Cristo más de lo que te puedas imaginar. ¿Bajo qué situación o condición queremos estar? Bendecido. Amén. ¿Bajo qué condición estás tú ya? Bendecido. Pues si hubiera alguno que todavía no tiene a Cristo en su corazón, está bajo la condición de ser maldito de Dios, bajo la maldición de Dios. Pero la Escritura nos da la oportunidad, te da la oportunidad de que pases de esta condición a la condición de ser bendecido por Dios, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Este es el mensaje, iglesia, que no debemos parar de proclamar. ¿Alguien dice amén? Amén. Vaya, pues este es el mensaje que ni usted ni yo debemos dejar de proclamar. Porque la gente sin Cristo, así estuvimos nosotros un tiempo. Y yo no quiero que esa gente esté así. Yo no quiero que ninguno de mis familiares esté así. Pues orar y compartirles el Evangelio del Señor. Incline su rostro. Ay, Señor, muchas gracias una vez más. Muchas gracias por esta salvación tan grande que nos has dado. Qué horroroso, qué horrorosa, qué espantosa era la condición nuestra antes de que tú nos rescataras, Señor. Lo único que nos esperaba no solamente era la muerte física, sino además de la muerte espiritual que conllevaba la rebeldía de Adán, la muerte eterna, pendiendo sobre nuestras cabezas mientras estuviéramos vivos si no nos arrepentíamos. Y tú, Señor, enviaste a Cristo Jesús, el segundo Adán, para que Él se convirtiera en la cabeza representante de todos tus redimidos, de los cuales con orgullo santo en ti podemos decir: yo soy uno de ellos, por tu gracia y por tu misericordia. Oh Señor, háganos entender este mensaje, porque entonces lo vamos a poder compartir con claridad a nuestros amigos que se encuentran bajo maldición todavía. Señor, denos el atrevimiento, denos la compasión para darle a conocer a nuestros amigos de la condición tan terrible en la que se encuentran sin Cristo. Y que su Espíritu Santo los toque, moviéndolos a entender el mensaje para volverse de sus malos caminos. Como iglesia, Señor, le rogamos que nos ayude a no dejar de proclamar el glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdenos como iglesia, Señor, a no parar en adorarlo, en admirarlo, en asombrarnos delante de usted.
asombrarnos de su paciencia, de su favor, de su misericordia, de su gracia derramada sobre nuestras vidas. Ayúdenos a hacer honor a esa transformación que ha hecho en nosotros, viviendo de manera que dé gloria a su nombre. Y háganos ser servidores suyos, atrevidos, valientes, gozosos de su palabra para con toda persona. Señor, ponemos en sus manos este momento de consagración de ofrendas también. Es por medio de ella, Señor, que proclamamos este evangelio allá en Japón a través de nuestra hermana Carolina Ramírez. Este evangelio, y a través de estas ofrendas, es el que predicamos allá en Rumanía a través de nuestros hermanos Darío y Dalila González. Este evangelio, y a través de estas ofrendas amorosas que entregamos hoy, es que también se proclame el evangelio allá en medio de esos refugiados sirios y también allá en medio de ese lugar de Europa Oriental donde se encuentran nuestros hermanos por quienes oramos. Este es el evangelio que también apoyamos con nuestras ofrendas y que se predica allá en Guatemala capital, en la zona 13, en ese basurero de Guatemala capital, llevando la luz a estas personas que se encuentran en oscuridad. Señor, bendiga al dador y a la dadora alegre. Háganos ofrendar, no para que usted nos dé más, no, Señor, no, eso no es lo que a usted le agrada. Aunque no nos diera, Señor, debemos de hacerlo con gozo, porque todo viene de usted. Pero la verdad es que usted nos gana a nosotros siempre en dar. Si damos, usted siempre nos da más por su gracia y su favor y su misericordia. Háganos dar sin tristezas, Padre, sino con un corazón profundamente agradecido al ver que todo lo que tenemos viene de su propia mano. Reciba usted todo el honor y toda la gloria en esta tarde, Señor. Se lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermano Carlos. Hermosa heredad recibimos en Cristo Jesús. Ahora somos libres. Inexplicable ese amor que recibimos en Él. ¿Y quién nos puede separar de eso? Ni la vida ni la muerte. Ninguna cosa creada.
inmenso amor, de tu amor, oh Dios, que nos separará, que nos separará, de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios, y la vida y la muerte, ni los ángeles ni principados, ni ninguna cosa criada no nos podrá separar de tu inmenso amor. No hay más, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa criada no nos podrá separar de tu inmenso amor. Y de tu inmenso amor, inmenso amor, de tu inmenso amor. Gracias, Señor. Pueden sentarse un ratito, por favor. El próximo domingo, si el Señor nos da vida, vamos a presentar ese video de este hermano que es el encargado, el presidente de esta organización Logoid, o la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, que nos envía un mensaje de saludo para todos los que terminaron su primer módulo de 3 cursos en esa institución de enseñanza. Y no quiero tener más estos certificados, hermanos. Voy a llamar a cada uno de ustedes, el hermano Carlos Araujo, hermana Wendy, por favor que pasen aquí, mi Mauricio Caballero, Noel y Nubia están enfermitos, nuestra hermana Carlita Patricia Cruz, Fidel González, mi hermana Janet Márquez, Juan Enríquez, Fabiola, nuestra hermana Fabi Cifuentes, nuestro hermano Erwin y nuestra hermana Mirta. Debíamos este certificado, y dice así: este certificado es diferente al certificado que se les dio en el curso, en estos 3 cursos que cada uno de ellos aprobaron. El primero fue cómo estudiar la Biblia por sí mismo. La segunda materia fue las grandes doctrinas de la Biblia, y la tercera fue apologética cristiana, cómo defender nuestra fe. Entonces dice este certificado de la siguiente manera: en primer lugar, Logoi, así se llama, o FLET, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, certificado, y el certificado que dan es Cristianismo Esencial, que ahí se encierran estas 3 materias que se dieron: hermenéutica, doctrinas bíblicas y apologética. Dice este certificado de Cristianismo Esencial, que se otorga en esta oportunidad. Siempre el que sale favorecido es el de la letra A, pero ahora vamos a leer el de la esposa, Wendy Araujo, no el de Carlos. Wendy Araujo, en reconocimiento por haber completado satisfactoriamente el curso del programa de estudios bíblicos FLET. Esto fue concluido y dado en Miami el 17 de octubre del 2020. Esto fue el año pasado. Las teníamos calentando en medio de toda esta situación, pero en este momento pues voy a pasar a hacer entrega de estos certificados a cada uno de nuestros hermanos.
para seguir el protocolo. Bueno, estos son, hermanos, como dice el Señor en el Evangelio, a aquellos que se les ha dado más, se les va a exigir más. Qué bueno que los tenemos aquí y qué bueno que ya están sirviendo ellos en diferentes ministerios de la iglesia. Y tan solamente le rogamos sus oraciones para que el Señor siga utilizando sus vidas para su gloria y para bendición de esta iglesia local. Un aplauso para ellos, por favor. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos, muchas gracias. Y quiero que se preparen desde ya, quiero anticiparles eso porque el mensaje es en inglés del hermanito que va a dar este pequeño mensaje. Son unos cortos versículos. Muy bien, entonces quiero dar en primer lugar la bienvenida oficial a nombre de la Iglesia Bautista Hispana Guilford a cada uno de ustedes en esta tarde. Queremos saludar a aquellos que nos estén visitando, a lo mejor por primera o segunda vez. ¿Quiénes son? Levánteme su mano. Ahí donde está, levánteme su mano si nos está visitando por primera vez. Vamos a ver, Idalia, denos el nombre ahí de quien tiene la par. Claudia. Muy bien, Claudia, bienvenida. Un aplauso muy afectuoso para ella. Y mis amados, les recuerdo, manifestemos ese amor que ha sido derramado sobre nosotros por medio del Espíritu Santo, saludando no solamente a aquellos con los que nos saludamos regularmente, sino también a aquellos que nos visitan por primera vez, que a través de ese saludo el Señor pudiera tocar su corazón, si es que no ha venido a los pies del Señor o si ya vino, para que siga creciendo en el camino del Señor. Y a su hermanita también ahí, welcome con parte de la familia. También tenemos aquí una señorita de habla inglesa, Riley, es amiga de nuestro hermano Jason, así que tranquilos, es amiga de la escuela de Jason, participa en el mismo equipo de foot que nuestro hermano, o de soccer, que nuestro hermano Jason participa, y quiso visitarnos ahora en esta tarde. Ellos han venido a la iglesia norteamericana debido al lenguaje de ella, que es en inglés, para que sea expuesta de una mejor manera a su propio idioma. But Riley, we welcome you this afternoon with all our heart. I hope you caught some of the message, or otherwise ask Jason what was all about that. All right. Ok, Riley, bienvenido. Entonces, un aplauso para Riley también. ¿Nadie más? ¿Todos los demás somos de casa? ¿De casa con ese? Ok, muy bien. Bueno, entonces tenemos algunas cosas de la vida de la iglesia. Por favor, me enseñan ahí en orden cómo es que vamos. Denle, por favorcito, denle. Solamente los anuncios, no nos pusieron más. Ahí está. Reunión de miembros. Okay, con ese comenzamos, vaya pues. Reunión de miembros, próximo domingo, amados hermanos, después de nuestro servicio, queremos tener una reunión de miembros siempre corta. No hay nada así como en otras reuniones que hemos tenido y ahora qué pasa, no, tranquilos, solamente es para que estemos caminando en el mismo paso, al mismo ritmo, que estemos en la misma sintonía, pensando unánimes lo mismo, estando actualizados de las situaciones en la iglesia. Entonces es un punto único, pero quiero que no faltemos, por favor. Este es cosa importante para la vida de la iglesia. Entonces, próximo domingo, después del servicio, tenemos reunión de miembros. Nuestra hermana Rebe nos va a estar recordando esto durante la semana a través de Facebook.
reunión de mujeres, juntamente con la reunión de hombres del día martes. Estén pendientes porque el hermano Noel y hermana Nubia me dijeron que dependiendo de cómo ellos se sientan en su salud, así se va a llevar a cabo la reunión o no. Pero normalmente lo que tenemos es de mujeres a través de Messenger y de hombres a través de Zoom. Esa reunión día martes a las 8 de la noche. Si usted quisiera como mujer participar de esa capacitación en las doctrinas o las enseñanzas básicas del cristianismo, hágaselo saber a hermana Rebeca para que ella se los notifique a hermana Nubia. Si usted, varón, quisiera participar también de esos tiempos bonitos, se está estudiando el libro de Eclesiastés, pues también hágaselo saber a hermana Rebeca para que le envíen a usted el link del Zoom para esa reunión. Ok, sigamos. Estudios bíblicos, días martes también y días miércoles. Día martes en la casa de la familia Araujo en Ashburn. Aquellos que viven en Ashburn y no tienen dónde reunirse o quisieran reunirse, o de aquí a Sterling y quieren viajar allá por el horario también, que es más temprano a las 7 de la noche, pues pueden hacerlo. Es en la casa de la familia Araujo. Cualquier cosa, comuníquese con ellos. Son buenos tiempos que se tienen, al igual que los días miércoles ahí en Manassas, en casa de nuestros hermanos Guimer y Joela, o aquí en la sala de belleza de nuestra hermana Ruth, que siempre amorosamente nos abre las puertas de ese lugar, y nuestro hermano Erwin también con mucha dedicación nos comparte la palabra del Señor en esa oportunidad. Día jueves continuamos con nuestro estudio, tiempos de oración, muy bien. Tiempos de oración todos los domingos a la 1:30 de la tarde. Usted solamente véngase y allá en el salón donde se reunían las mujeres para nuestros tiempos de discipulado, ahí se tiene ese tiempo de oración. Como iglesia, búsqueda del rostro del Señor, tanto por lo que tenemos que orar. Siguiente, reunión de nuestra youth. Esto es días sábados, puede ser en la casa. Miren, yo quiero alabar al Señor públicamente porque ustedes, amados hermanos, han sido tocados en sus corazones con un corazón hospitalario y han estado siendo huéspedes de todos estos muchachos que han estado llegando todos estos días, todos estos sábados. A nombre de la iglesia, a nombre de Anita, queremos darle las gracias y alabar al Señor por su gran apoyo que nos da para que estos muchachos puedan estarse reuniendo y animándose mutuamente. Sigamos adelante, hermanos, con esta tarea. Esta es una de las generaciones que queremos mantener en nuestro corazón, en nuestra mirada y en nuestras oraciones, porque vienen tiempos mucho más difíciles de los que ustedes y yo hemos atravesado. ¿Tenemos algo más? Ya le damos la vuelta entonces ahora otra vez. Sí, perdón. Los días viernes tenemos reunión de mujeres también vía Zoom. Y si hay alguien, alguna hermana nuestra o alguien que ustedes conozcan que quisiera unirse a ese grupo de mujeres de los días viernes, por favor también hágaselo saber a hermana Rebe para que a través de ella le enviemos también el enlace. Sí, hermana Marta Eugenia. Ok. También, ok. Ese es extra para aquellas mujeres exuberantes que les gusta, edificarse de diferentes maneras. Ahí está también. Sí, hermana Anita. Ok, este próximo sábado, maestras de escuela dominical, levánteme la mano aquellas que están colaborando ahorita como maestras de escuela dominical, levánteme la mano, más las que están allá con nuestros niños actualmente. Hay capacitación para ustedes este próximo sábado a las 2 de la tarde, ok, 2 de la tarde aquí en las instalaciones de la iglesia. Ya ese tiempo ya se nos ha derretido la nieve. ¿Todo bien, Anita, con su salud física? Por el deslizón de ayer. Vaya, gracias al Señor. Vaya, pues muy bien. Gloria a Dios por eso.
Ahí estamos, hasta ahí, hoy sí ya topamos, vaya pues, hasta ahí topamos. Vaya pues, gracias a Dios, eso es parte de la actividad que tenemos como iglesia. Sigamos orando, hermanos, para que todo esto llegue a un final bueno y pronto. En cuanto a la vacuna, públicamente yo les digo, para mí no hay problema. Miren un artículo del hermano Miguel Núñez, él es médico, no solamente es predicador y pastor, es médico y su especialidad es ser un infectólogo. Entonces, excelente, él conoce un poquito más de lo que nosotros conocemos acerca de esto. Entonces, si alguno no se lo quiere poner, pues no hay ningún problema. Ya desde aquí les decimos, si se lo pone, gloria a Dios; si no se lo pone, también damos gloria a Dios. Solo vamos a tener que orar más fuerte por usted para que no le dé, ¿verdad? O lo que sea, para que no le dé tanto efectos secundarios, o para que no le dé ningún efecto si no se la pone, ¿verdad? Ok, así que así con eso estamos. Nos ponemos de pie entonces y los despido con esta palabra de bendición. Y bueno, ahorita me recuerdo de algo al ver a Wendy aquí, porque el domingo pasado vi a Cindy, le dije Wendy, pero el domingo pasado andaba todo trastornado. Que el Señor la bendiga, Wendy, de verdad, por un nuevo año que el Señor le regala de vida. Ella estuvo cumpliendo años exactamente el domingo pasado, y cuando alguien cumple exactamente el domingo, siempre lo damos a conocer. Este servidor no lo hizo, pero Wendy, que el Señor me la siga bendiciendo mucho, de verdad. Así es, mucho. Vaya. Y aquellos que tienen saludos de cumpleaños atrasados, María, también un saludo retrasado de su cumpleaños, pero que el Señor la bendiga también. Un aplauso para María. Hermano Erwin, también va ese aplauso para usted, que cumplió años recientemente. Vaya pues. Hermano José Garay, hombre, sí, también, mon ami. Yo es que sé. Bueno, ahí hago una mezcla, ahí, exacto, así es. Vaya pues, muy bien. Gloria a Dios pues. All right. Bueno, con esas palabras del Señor Jesús nos despedimos, salimos por la parte de atrás, no de por aquí adelante, por la parte de atrás, ¿ok? El Señor Jesucristo al final de Mateo 28 se nos dice que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos, que el Señor